Muy buenos días, queridos amigos. Bienvenidos a otro programa en la Radio Social La Barandilla denominado De la Taba al Astrágalo. Que, por cierto, estoy con una invitada hoy que tiene más de 20 años y igual vamos a definir qué es eso del astrágalo. Bueno, soy José Manuel Dolader. Es un placer, como siempre, este sábado hacer un programa muy especial, como hacemos todos los meses, con la Clínica Centro. Y hoy vamos a hablar de algo que todos, no sé si tememos un poco o en algún momento nos ha dado un poquito de miedo, que son los rayos X. Si eso es malo o es bueno. Y para ello vamos a hablar con una profesional que es María Luisa Pérez Atienza. María Luisa, muy buenos días. Buenos días. Un placer. Igualmente, encantada de estar aquí con vosotros. No vamos a decir que llevas más de 20 años trabajando en la Clínica Centro. No, porque parecería que soy muy mayor. Claro, tendríamos que contar que ya somos unas personas que tenemos una cierta experiencia. Sí. Pero cuando le decía a nuestro técnico Diego, le explicaba, porque me decía el de la taba al qué, digo, al astrágalo. ¿Tú recuerdas? Eres jovencita más que yo, pero ¿recuerdas que antes jugábamos a las tabas? Sí, sí. Hace yo no, unos años. Vamos, no sé si yo en concreto he jugado, pero yo sí que las he visto y sé que sé lo que son. Lo que pasa que sí que es cierto que creo que probablemente mucha juventud ahora y los niños no sepan lo que es una taba. Yo me figuro que las tabas de aquellos tiempos, el astrágalo de aquellos tiempos serían de cordero, no de vaca. Lo digo por el tamaño. Yo creo que sí, que por el tamaño deben de ser, sí, por el tamaño y por la accesibilidad a ese determinado tipo de huesos, seguramente yo creo que serían de cordero. Sí. Bueno, ¿y por qué pusimos un título tan curioso, ¿no? De la taba al astrágalo? Pues un poco porque es la evolución de la medicina y sobre todo de la Clínica Centro, ¿no? Sí. Cómo ha evolucionado, cómo estáis especializados en muchas materias, sobre todo desde hace un año que abristeis vuestra segunda gran clínica, sí. Pero sois especialistas en traumatología, así, a grandes rasgos. Sí, en el sentido más amplio de la palabra. Sí. Bueno, de todas maneras, en la clínica ahora mismo hay muchas más especialidades, aparte de la traumatología. Aprovecha para decirlo, ya que no, bueno, aquí. Sí, pero la traumatología es la base y es la esencia de la clínica. Claro, sí, yo siempre he dicho, cuando vienen otros compañeros tuyos, o al menos al principio, siempre decíamos que la Clínica Centro era famosa porque los grandes jugadores de fútbol, los grandes jugadores de baloncesto, cuando se rompen algo o creen que se ha roto algo, a la Clínica Centro mayoritariamente suelen ir. Sí, hay mucha patología deportiva de gente conocida y no conocida, pero sí, sobre todo la traumatología y sobre todo también bastante especialidad en tema deportivo. A mí de la clínica del doctor Guillén, recuerdo que un día venimos aquí y no sé cómo fue lo de la mano y le expliqué que tenía unos bultitos porque ella era especialista en mano y entonces me contaba que yo tengo Dupuytren, si no he dicho está muy bien dicho. Y me explicó que es que ella es especialista en mano. Dice, claro, es que si vienes a los pies a lo mejor es mi hermana o es otro compañero. Entonces, la clínica no empezó así, pero ahora mismo ya hay secciones dedicadas, digamos, a cada articulación. O sea, hay traumatólogos que se dedican al hombro, otros que se dedican a la rodilla, cada sección está constituida por un número de gente y bueno, pues prácticamente la gente que forma parte de esas unidades se dedica casi exclusivamente a eso. Y tú fíjate, querida, me has dicho María Luisa, te llamo María Luisa, pero dices, todo el mundo me conoce como Marisa. Como Marisa. Sí, prefiero Marisa. Pues Marisa, no he dicho nada. Pues fíjate, Marisa, me doy cuenta que todos estos compañeros tuyos tarde o temprano pasan sus pacientes por tu área, ¿no? Claro, porque eres sí, eso es. Claro, nosotros digamos que el hándicap con el que jugamos es que nosotros, al contrario que ellos, que se centran en una articulación, nosotros tenemos que saber de todas. Pero bueno. Rayos X. Yo recuerdo, los que somos maduritos, tenías al médico del pueblo, con esas batas que ni recuerdo cómo eran, con esos aparatos que todavía en el Gregorio Marañón todavía hay. Ahora nos vas a hablar de la evolución de los rayos X, y te daba un poquito de respeto, ¿no? Cuando veías al médico doctor, entonces médico, ahora doctor, lo veías con esa bata y todas esas precauciones. Realmente vamos a empezar, para los que no conocen el mundo de la medicina y sobre todo de los rayos X, de entrada, ¿era peligroso entonces y ahora es peligroso? Cuéntanos. Bueno, peligroso entre comillas, todo es peligroso cuando, digamos, se abusa del tema. Entonces, la radiación ionizante es peligrosa no en sí misma, sino a dosis altas. Entonces, es un poco lo que hay que intentar evitar. Ahora mismo, actualmente, todo está muy protocolizado, todo está muy establecido. Existen incluso, hay sitios que tienen una especie de carné para cada paciente, donde se van anotando la cantidad de radiación que ese paciente recibe con cada exploración que se le realiza. Entonces eso permite controlar y que nunca se lleguen a alcanzar dosis que en un momento dado sí que podrían ser peligrosas. O sea, la radiación no es peligrosa en sí misma, sino es peligroso recibir una dosis excesiva de radiación. Claro, estaba yo pensando, igual me estoy equivocando, digo, claro, ¿quién va a tener demasiadas
demasiadas connotaciones o demasiadas visitas al rayos X, a no ser que seas un futbolista que te puedes partir muchas veces la pierna, pero luego a la vez pienso, y las personas mayores, porque cuando no es el riñón, claro, es el hígado. Por cierto, claro, ¿ahí influye rayos X? Si tenemos que ir a problemas del riñón o un problema del hígado, ¿ahí es el rayos X o es otro tipo para aprender? En principio, la radiología simple, bueno, es muy útil para muchas cosas, pero bueno, digamos que básicamente, por ejemplo, en el tema de la traumatología es fundamental, o sea, para todo el tema de fracturas, de tal, la radiología simple es una técnica básica. Luego ya existen otro tipo de patologías, como me preguntas, por ejemplo, tú en concreto, hígado, riñón, que son vísceras macizas, y para eso utilizamos otro tipo de técnicas, como puede ser la ecografía o el escáner o la resonancia, que nos dan más, aportan más. ¿Y eso es más invasivo o es menos invasivo? Ninguna de ellas en principio es invasiva, ninguna de estas técnicas de imagen. Entonces, lo único que digamos que la aportación que hace sobre la imagen es mayor en el caso de las vísceras de los órganos en otro tipo de técnicas, por ejemplo. Cuando tienes problemas de huesos, descalcificación u otros nombres técnicos, ¿ahí los rayos X son más precisos que estos otros tipos de escáner que estabas comentando? Bueno, a ver, la radiología simple puede hacer el diagnóstico, por ejemplo, de una osteoporosis, que es una pérdida, digamos, de la densidad del hueso, de la masa ósea. Pero ahora mismo también es verdad que como se sigue avanzando, y además en el campo de la radiología es un campo en concreto en el que los avances son muy, muy importantes y muy, muy rápidos, pues ahora mismo ya existen otro tipo de técnicas, como puede ser la densitometría, por ejemplo, que aporta más información que la radiología simple, por ejemplo, para la pérdida de una masa ósea. He dicho, y no lo he dicho en broma, no recuerdo ahora el por qué fui, no es que vaya mucho, pero en el Gregorio Marañón, los que son de fuera de Madrid tal vez no les suene, pero el Hospital Universitario Gregorio Marañón es de lo más popular que hay aquí en Madrid, ¿no? Sí. Y de lo más importante tal vez. Y recuerdo, tengo que hacer pensar un poquito, pero yo me sonó los rayos X de cuando era niño. Entonces, puede ser que de hace, vamos a dejarlo ahí, 30 o 40 o 50 años se estén utilizando los mismos aparatos, o simplemente tenía la misma imagen pero son diferentes. No, los aparatos han cambiado muchísimo también. Quiere decir que la tendencia es a intentar, digamos, radiar, entre comillas, lo menos posible a los pacientes. Entonces, los aparatos han evolucionado muchísimo. Yo no sé si tú recordarás, pero cuando se hacían las revisiones de los colegios, en muchos de ellos pasaban a los niños por una especie de pantalla en la cual se veía inmediatamente el tórax del paciente, el pulmón, y los niños iban pasando uno, otro. Yo soy de pueblo, no recuerdo si tengo mala memoria, en los pueblos Pues eso, yo tengo idea de eso. Se hacía y era así. Ahora mismo se hacía como revisión, ni sin ningún motivo en concreto. Entonces, eso es lo que ahora se intenta evitar. Vale. O sea, ahora sí la lo radiología, necesitas, efectivamente, vale. Las radiografías tienen que estar justificadas. Se trabaja con unos criterios, ¿no?, que se llaman ALARA, que son las siglas en inglés de tan baja como sea razonablemente posible, ¿no? Entonces, se trata de eso, básicamente. O sea, la radiación hay que utilizarla siempre que sea necesario, pero controlando la dosis, y si puedes utilizar otra técnica que te va a dar el mismo diagnóstico y no radia, pues utilizar siempre la otra técnica. O sea, Y cuando te meten en esos tubos... los tubos famosos. En esos tubos, eso es mucho más radiación la que recibimos que cuando nos hacen la de pecho para ver... Es que existe mucha confusión. La verdad que la gente en general, el público en general, la radiología la conoce poco, ¿no? Entonces, dentro de lo que es la radiología existen muchas técnicas de imagen. Entonces, la radiología simple o convencional es lo que conocemos todos como una radiografía. Después está el escáner o TAC, lo que la gente llama TAC. El TAC utiliza también radiación, igual que la radiología simple, y es un tubo, digamos, que proporciona una imagen ya mucho más, sensible, específica, y permite valorar muchas más cosas y con más precisión que la radiología simple. Después está la ecografía. La ecografía es otra técnica completamente distinta a lo que hemos hablado hasta ahora. La ecografía utiliza ultrasonidos, no radia nada. Y bueno, pues la ecografía también permite estudios prácticamente de todo el cuerpo, pero bueno, digamos de cosas más concretas. Y luego la resonancia, que ya es como el escalón más superior un poquito para el diagnóstico, que tampoco utiliza radiación ionizante. O sea, la resonancia no radia, no tiene ningún efecto secundario de radiación, y también ahora mismo pues permite diagnósticos básicamente de todo tipo de patologías de todo el cuerpo. O sea, pero
estaba pensando, y vuelvo otra vez, personas mayores, deportistas, debe haber muy pocas personas que lleguen a un grado de saturación de decir, oye, ya no te hago otra prueba. Prácticamente, yo creo que nadie en diagnóstico. Nadie. Bueno, parece que no se permite, pero quiere decir que está muy controlado. Además, las dosis, hablamos de dosis mínimas, me parece que yo creo que el umbral de radiación, o sea, la unidad que se utiliza para medir la radiación ionizante se llama Siever. Entonces, me parece que el umbral de radiación anual, creo que puede recibir una persona en diagnóstico, es de 1 milisievert. Y una radiografía, para que nos hagamos ideas un poquito, de tórax, por ejemplo, aporta 0,01 milisievert. O sea que, fíjate tú, la cantidad de radiografías de tórax que habría que hacerle una persona para llegar a alcanzar. O sea o estar muy fastidiado, muy fastidiado. Muy mal. Es que ni siquiera, quiero decir, hombre, a lo mejor una persona, pues por ejemplo, patología oncológica de cáncer. Gente que, pues eso está totalmente protocolizado y estipulado para que las revisiones, que muchas veces se hacen con TAC, que es una técnica que radia, se hagan cada una serie de meses, de acuerdo, de forma que nunca se llegue a alcanzar un umbral que sea patológico. ¿Y los profesionales? Pues los profesionales lo mismo, los profesionales llevamos. Tú estás una vivite especie... iba a decir coleando después de 20 años, o sea que... Claro, los profesionales, a ver, fíjate, yo también he conocido, yo tuve profesores, tuve uno en concreto que me acuerdo de él, que tenía radiodermitis, que es una patología que se produce en la piel por exceso de radiación, es como una especie de descamación. Y está producido por la radiación. Y eso era porque antes ellos trabajaban con las manos y hacían cosas, procedimientos directamente debajo del rayo del haz de rayos X. Entonces se les llegaban a producir alteraciones cutáneas. Eso ahora mismo a día de hoy es inconcebible. O sea, no se permite, y aparte que no, tampoco se llegaría, a no ser que no fuera por un accidente, pero un accidente te hablo tipo central nuclear o cosas así de estas que pasan. Si ¿Te no, atiende igual una enfermera que un médico cuando te hacen estas pruebas? No, esa es otra cosa que la gente tiene mucho confusión, porque me dice, tú cuando dices, ¿qué eres? ¿Qué eres? Yo digo, soy radiólogo. Ah, tú eres el que hace las radiografías. Bueno, no, yo no tengo nada contra los que hacen las radiografías, que yo les quiero muchísimo y gracias a ellos trabajo yo. Pero nosotros no hacemos, los radiólogos no hacemos las radiografías. A día de hoy hay una especialidad que son técnicos en radiodiagnóstico y son ellos los que hacen. Pues entonces explícame, ¿qué haces tú que entonces, no hacen ¿qué hago ellos? yo? Efectivamente, Claro, entonces me dicen, como dicen mis hijos. Aparte de mandar. Me dicen, mamá, entonces ¿tú qué trabajas? Claro. Entonces, bueno, pues nosotros nos dedicamos básicamente a interpretar todas esas pruebas diagnósticas. O sea, vale, nosotros, o sea, ellos trabajan y tú lees. Y yo leo, efectivamente, ahí está. Fenomenal. Entonces nosotros básicamente trabajamos con pantallas y ahora mismo ya, pues eso, entonces estamos casi todo el día delante de una pantalla de ordenador y lo que hacemos es interpretar, conociendo la patología o la clínica del paciente y las imágenes que vemos, pues intentamos llegar a un diagnóstico. Oye, voy a ser malvado y hablar de lo que todo el mundo habla, que no nos gusta hablar del COVID. Hay que decir que la Clínica Centro, modelo en muchos países y a nivel internacional por el trabajo que realizáis, y fueron una de las clínicas donde cuando el COVID os dedicasteis y os centrasteis en el tema del COVID. Sí. Se habla mucho si ahora las camas están ocupadas, no están ocupadas, si el COVID no vamos a hablar de eso, pero a vosotros, ¿tú actualmente te entran los mismos pacientes que antes por curiosidad o ya estáis...? Nosotros ahora mismo en Clínica Centro no tenemos ingresados pacientes COVID. Porque, gracias a Dios, todavía... A ver, la Clínica Centro no tiene, en principio, urgencias de medicina interna, con lo cual un paciente que llega a una clínica respiratoria no puede ingresar por urgencias allí. Lo que vemos son urgencias de traumatología. Entonces, de momento, pero bueno, en su momento, cuando se nos requirió, sí que la clínica se puso a disposición. Pero a día de hoy no. Entonces, bueno, me imagino que si la situación volviera a unos niveles como estuvo, en el que fuera necesario que la clínica volviera a reclutar, pues se haría sin ningún problema. Oye, tú que has vivido de cerca, digo, tu compañero, el jefe, lo comenté en otro programa, el jefe de urgencias, estuve este verano, a principios de verano, sí. Yo me fui a visitar a la familia y recuerdo que le pregunté, digo, ¿qué haces este verano? Y dice, pues mira, como sanitario tenía los 4 billetes, si no gratis, tirados de precio, recuerdo que hablamos con él, dice, pero lo he pasado tan mal durante la pandemia que no me voy a ir, no cojo un avión y no me meto 2 horas y media en un avión con gente que no conozco. Como profesional, ¿crees que la gente estamos un poco, salimos demasiado de bares, estamos rompiendo los protocolos? Te digo como profesional. Que lo ves yo desde sinceramente, fuera, a ver, bueno, nosotros los radiólogos en concreto a lo mejor no somos los especialistas más afectados en todo esto, hablo en general,
porque bueno, nosotros siempre trabajamos con un poquito de distancia normalmente con el paciente. Pero bueno, yo por el resto de mis compañeros, la verdad es que me produce tristeza y a veces un poco de rabia y de enfado la actitud de la gente. O sea, yo creo que el personal sanitario está cansado. Y entonces ver que todo tu trabajo y que todo tu esfuerzo, la gente no es que no le dé valor, sino que es como que no es consciente realmente de la situación que está viviendo. A mí me gustaría que mucha de esta gente que hace como si esto no estuviera pasando o que no existiera, se pasara por un hospital. Se pasara por un hospital, se pasara por una planta, por una urgencia, se pasara por una planta con pacientes COVID ingresados y viera un poco el ambiente y lo que se respira allí. Creo que a lo mejor la mentalidad de la gente o de alguna gente cambiaba un poco. Fíjate, a mí muchas veces lo pienso, nuestro principal patrocinador de este proyecto es Asispa, una gran entidad que se dedica al cuidado de personas mayores, residencias, centros de día, y otro es la entidad, la Asociación Corazón y Manos, que depende del Grupo CLECE, que también tiene residencias, centros de día. Y recuerdo esos 4 o 5 meses que pasamos todo el mundo confinado en casa. Bueno, venía yo a la radio, pero la mayoría de nosotros, ¿no?, confinado en casa, y veías cómo los profesionales de sanidad y los profesionales de residencias tenían que ir todos los días a cuidar a las personas mayores, cómo se morían las personas en casa solas, en residencias, en los hospitales. Y yo digo, ¿qué hemos debido hacer tan mal para que la sociedad, los universitarios, que es lo que sale en la televisión, que serán un grupito mínimo, indiscutiblemente, la gente mayor, salimos tranquilamente a tomar unas cervezas, no tomamos precauciones? ¿Qué debimos hacer tan mal la sociedad para que fallecieran más de 50.000 personas a causa del COVID y a día de hoy no estamos tomando las precauciones que tendríamos que tomar? ¿Qué pasa? ¿No se veían suficientes muertos? Tal vez hubiera sido una imagen que entonces nos daba miedo. No lo sé, yo creo que son... Bueno, la gente solo ve lo que quiere ver, la mayor parte de la gente. Entonces, bueno, pues es muy fácil decir, no, si yo soy joven, a mí no me va a pasar nada y tal, esa es la actitud, me están robando la juventud o cosas así que se oyen por ahí, ¿no? Yo creo que, no sé si es que esas personas no tienen familia o no tienen abuelos o no tienen padres, no sé. Creo que es muy inconsciente, o sea, y muy egoísta. Las actitudes de este Antes tipo. de poner una música que vamos a poner como siempre para la segunda parte, te quería preguntar, tú que estás pues todos los días cuidando nuestros huesos, viendo cómo estamos, ¿la gente vivimos más porque nos cuidamos más? ¿Vivimos más porque nos alimentamos más? ¿Vivimos más porque la medicina indiscutiblemente ha mejorado mucho? Hay algo, y nos vamos a ir a música ahora mismo, pero quiero que pienses, ¿hay algo que tendríamos que mejorar? Ya, olvidado el COVID. Te digo desde tu punto de vista, que estás viendo todos los días a las personas y que pasan por delante tuya. Ponemos un momentito de música y volvemos ahora mismo. Bueno, esta canción que voy a hacer ahora se llama If I Could Make You Happy. Tengo la manía de hacer algunas canciones en inglés, me surgen así, me parecen, bueno, el idioma inglés tiene particularidades que permiten pues hacer determinadas canciones pop pues con un poco más facilidad, tiene más monosílabos y bueno, se prestan más a determinado tipo de canciones. Esta es una canción pop que alegre, sencilla, que surgió de forma muy repentina. Y bueno, pues el mensaje de la canción es, bueno, me da igual que no me tengan mucho en consideración, que no sea tu persona preferida, que no te guste mi música, pero si te puedo hacer feliz, si hay algo que puedo hacer para hacerte feliz, pues ya con eso me vale. Eso es lo que dice la canción. Ahí va. Maybe I'm not the brightest one. Maybe I'm not stunning man. Maybe I'm not enough for you. But if I could make you happy, if I could make you happy, I'd be alright. Maybe you don't think of me
Maybe you don't care what I may feel. Maybe I... Era Jorge Dinarés en inglés, que le encanta cantar en inglés. Lo que te he preguntado, cuéntame, ¿qué cosas crees que estamos la sociedad que podríamos mejorar? Yo creo que la calidad de vida de los pacientes, de las personas en general, viene dada por un cúmulo, por una especie de mezcla y un poquito en conjunto todas las cosas que tú me has comentado. O sea, cómo una persona va envejeciendo, entre comillas, pues depende claramente de la alimentación, del estilo de vida, del ejercicio, de la falta o ausencia o disminuir un poco las cosas que pueden suponer riesgos, pues como alcohol, drogas, en fin. Y luego un poco se han conseguido y se siguen consiguiendo muchos avances en la medicina. Entonces, un poquito lo que se cuida en la gente y un poquito lo que la medicina va avanzando, pues es lo que ha conseguido que la longevidad sea cada vez mayor y que la gente viva cada vez más y cada vez mejor. Claro, o sea, nos recomendarías no te emborraches, Bueno, no es que comas yo creo, cocido todos claro, los días. Es que a ver, yo creo que esto es como la radiación. Yo creo que se puede hacer todo dentro de unos márgenes, sí. pero en una cantidad y en una proporción adecuada. Creo que no hace falta tampoco vivir como si fueras un monje de clausura, ¿no? Pero bueno, un poco hay que cuidarse. Fíjate, Marisa, yo no sé si tú esto lo estás viendo. Claro, es una especialidad, la clínica centro es privada, aunque tiene conciertos con Sanita, con muchas otras aseguradoras, pero no sé si yo a veces veo por la televisión estos deportes de riesgo, que ves con las motos las barbaridades que hacen, con las bicicletas cómo suben y bajan montañas, que digo, mira, tendría que pagar esta gente de su bolsillo si tuvieran un problema físico, y lo digo totalmente en serio, ¿no? Porque nos damos cuenta, muchas veces la gente no piensa que la medicina es cara, y que indiscutiblemente cuesta mucho dinero estar en un hospital. ¿Os llegan más pacientes que antes por esto de los nuevos deportes? ¿O no? O tal vez tuviéramos que ir a la seguridad social pura y dura. No, la medicina deportiva es una cosa relativamente nueva. O sea, quiero decir, antes la gente no se lesionaba o se lesionaba mucho menos porque la gente no hacía el deporte que hace ahora. O sea, ahora prácticamente todo el mundo hace deporte, de algo más o menos, o en un estilo o en otro, pero todo el mundo hace deporte. Y lógicamente muchos de los deportes conllevan una serie de riesgos y la patología en medicina deportiva ha crecido en los últimos años a límites insospechados. Ya es que, quiero decir, toda persona que se pone a hacer un deporte es susceptible de lesionarse. Y sobre todo, también luego hay problemas con eso, con la gente que de repente no ha hecho nunca deporte y de repente decide que hoy es el día y empieza, entonces la gente muy bien no sabe muchas veces ni cómo hacer el deporte ni qué tipo de deporte tiene que hacer. Entonces eso, claro, puede traer problemas. Y luego, luego el tema ya de los deportes de riesgo, los deportes de alta competición y tal, y todo este tipo, pues es que eso ya entra dentro de un poco lo que es la mentalidad de los deportistas, ¿no? Es difícil a veces meterse en la cabeza de alguien que se pone a hacer salto base o de alguien que hace motocross y o da unos saltos que de y tal. Repente, claro. Eso creo que es mejor no intentar entenderlo porque probablemente no podríamos, ¿no? Si tú no te gusta y no lo practicas, ¿no? Me imagino que crea unas sensaciones y debe ser como una especie de droga interna, ¿no? Oye, ahora aprovechando que trabajas en los rayos X y ves a muchas personas, no vamos a hablar, repito, del COVID, pero sí que se ha comentado que a raíz de estar estos 3 meses de confinamiento la gente salimos como locos, entre paréntesis, a hacer deporte. ¿Es verdad que se notaron... ¿Esto es cierto o no? Sí, no, fue real, fue real totalmente. O sea, aumentó la facturación de la clínica sí, centro. Las urgencias de centro se notó porque estaba claro. O sea, la gente de repente dieron vía libre y todo el mundo se montó en la bici y entonces pues se volvieron a romperse las clavículas y a luxarse los hombros y la gente volvió. Realmente, fíjate, durante el confinamiento... Casi la única patología traumatológica que se veía eran los abuelos que se caían en casa y se rompían la cadera. Esa yo creo que ha sido probablemente la urgencia más frecuente, pero el otro tipo de lesiones de traumatología no existieron, porque claro, todo el mundo estaba metido en su casa. Qué bueno. Sí. O sea que es verdad. Entonces, sí, eso es real. Es real. Oye, y ya para definir, ¿los rayos X van a existir siempre?
Porque sí que me gustaría volver a hablar de lo que tratábamos Yo hoy. creo que sí, yo creo que van a evolucionar porque ya digo que cada vez se tiende a intentar que el efecto negativo o posible efecto negativo sea menor, las dosis sean menores, etcétera. Pero yo creo que la radiología simple es una técnica que es básica para, por ejemplo, nosotros cuando estamos trabajando muchas veces viene un paciente con una resonancia de hombro y para poder hacer el informe de la resonancia necesitamos tener una radiografía. Porque la radiografía aporta cosas con todo lo básica que puede ser, que la resonancia a lo mejor no te da o no te da de forma tan clara. Entonces, se son complementarias. Lo acabas de nombrar, para mirar si... los negatoscopios. Eso no, ya los ya. negatoscopios siguen existiendo en los sitios y en los hospitales, pero ya van en declive, porque prácticamente ahora ya todo se trabaja con consolas, con pantallas, y nosotros trabajamos casi directamente en ordenador, ya no necesitamos. O sea, y en la mayor parte de los sitios ya no se imprime la radiografía, la famosa radiografía que la gente cogía en mano, eso sí que va a tender a desaparecer. Ya todo se graba en CDs y la imagen se ve... se carga y se ve en el ordenador. O sea, eso que tenemos por casa son como los discos de antes, que a lo mejor hay que guardarlo eso como... es un poco reliquia ya y hay que guardarlo porque eso ya te digo yo que va a tender a eliminarse. Sí. Bueno, pues la conclusión creo que no tenemos que tener miedo a que nos hagamos una placa. No hay que tener ningún miedo. Hay que utilizarlo todo en su justa medida cuando sea necesario, pero miedo no, ninguno. A ninguna exploración radiológica hay que tenerle miedo. Pues qué bueno. ¿Hay alguna característica muy especial que donde digas lo que más trabajo es por tal, yo qué sé, por las rodillas, por los hombros, o es en general? No, nosotros, me dices en centro, Sí, en concreto, centro, sí, si sí. hay alguna Sí, articulación algún que se... especialista que te dé más la lata y sea el que más bueno, trabajo te... los traumatólogos son bastante autosuficientes, en general, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, pero no suelen dar mucha lata. No, pero en realidad a nosotros el trato con el especialista nos gusta, nos aporta mucho. A mí me gusta cuando vienen a preguntar o tienen alguna duda o vienen a comentarte algún tal. Yo creo que eso es enriquecedor, probablemente para ellos y para nosotros también. ¿Y sois fundamentales o pasan de vosotros? Una vez le mandas el resultado, ¿cómo son? ¿De todo habrá? A ver, hay de todo, hay de todo. Sí, hay de todo, como en todas partes. Pero bueno, yo creo que nosotros, en concreto en la Clínica Centro, el servicio de radiología es un servicio que tiene un prestigio, que nosotros los queremos a los traumatólogos y yo creo que los traumatólogos también nos quieren a nosotros. Joder, qué divertido. Y qué bien te lo pasas entonces, qué buen rollito, ¿no? Bueno, Clínica Centro, si alguien quiere conocer y quiere ver la historia de la Clínica Centro con M, eso sí, lo tenemos que decir, Clínica Centro con M, que no recuerdo, Pues es siempre que le pregunto... es Centro Europeo Médico de Traumatología, Rehabilitación y Ortopedia. Más sencillo, Clínica Centro. Clínica Centro. Pues con eso nos vamos, que ha sido un placer, Marisa. Pues igualmente, encantada Aprender, de y estar sobre aquí con todo yo vosotros. tenía miedo de hablar contigo, porque digo, a ver si nos vas a dar unos inputs muy negativos, pero he visto que no. No, para que nada. no hay ningún problema. O sea, Nada, que si no hay alguna vez ningún me problema. toque hacerme otra vez otra prueba... Con toda la tranquilidad del mundo, porque los profesionales están ahí vigilando que las cosas se hagan bien. Fenomenal. Pues nada, con esto nos vamos. Muchísimas gracias por haber venido un sábado sabadete con nosotros en lugar de estar por ahí de fiesta en este confinamiento. Un abrazo, muchas Igualmente, gracias. gracias. Hasta ahora.